Bueno, les presento nuestro laboratorio 2 de la formación y análisis de imágenes en espejos cóncavos y convexos. Los integrantes son Antonio, Efraín Pablo, Caterín y Matías. Bueno, la introducción. El objetivo principal de este experimento fue en que nosotros analizáramos las características formadas por estas imágenes en un espejo cóncavo y a través de eso obtener los datos experimentales y calcular la distancia focal y el radio de curvatura de dicho espejo. El equipo experimental que tuvimos fue un reloj óptico, un fuente de luz óptica con un número 4, soporte de pantalla, el espejo cóncavo, el espejo convexo adicionales, también una regla y un lapicero. Básicamente lo que nosotros hacíamos es eh, colocar estos equipos en la posición como se muestra la imagen y nosotros ir modificando las distancias entre el espejo y la pantalla para que se refleje ese número 4 en la pantalla y medir las distancias del objeto y las distancias de la imagen para así nosotros aplicar las fórmulas y poder hallar la longitud focal, la magnificación, el radio de curvatura y el error porcentual. Bueno, aquí se muestra un ejemplo claro del número uno de la tabla uno, que en esta imagen se puede apreciar que hemos usado una distancia objeto de 46,3 centímetros y una distancia e imagen de 32,9 y una altura de imagen de 1,4 centímetros. em, y, y básicamente esto lo hemos hecho para completar toda la tabla y también se puede ver en la imagen una idea de dónde se encuentra la focal, dónde se encuentra el radio y bueno, y también la altura objeto que es fijo para todos, que es 2,1 centímetros y siempre hemos ido acercándonos a una distancia focal del espejo cóncavo usando un F de 20 centímetros. Bueno, las fórmulas usadas ahí se ve de la distancia focal, de la magnificación y también del error porcentual. Aquí podemos apreciar la tabla uno completa. Como el propósito, lo había dicho antes, era determinar la distancia focal y el radio de curvatura, como la magnificación también y el error porcentual de cada uno. La computada longitud focal de todo el promedio nos dio 19,3,24. La aceptada longitud focal, como ya sabíamos que era el valor fijo, de 20 centímetros. Y haciendo el cálculo nos salió un error porcentual de todo el promedio de 3,38%. Bueno, discutamos un poco sobre la tabla uno. Características cualitativas de la imagen en un espejo cóncavo. Hemos hecho 10 mediciones de estas. Siempre nos ha dado una imagen real, ya que siempre se mostró un cuadro en la pantalla. Eso también nos dice de que los rayos de luz convergen en un punto. Eh, y también ha sido invertida. Todas, como se pudo ver en nuestra imagen anterior, el 4 estaba de forma invertida y también en toda la tabla nos dieron valores de una magnificación negativa usando esta fórmula que nos dice que una imagen es invertida. Y también el tamaño de la altura del objeto fue de 2,1 centímetros y nuestra altura de imagen fue menor a 2,1, que ha ido variando desde 1,9 centímetros a 0,5 centímetros. Es decir, de que siempre ha sido reducida. Una comparación entre el cóncavo versus el convexo. El espejo cóncavo siempre nos ha dado una imagen real y nos ha dado una imagen invertida en los casos que se han mostrado los cuatro. Y en el espejo convexo ha sido difícil proyectar una imagen sobre una pantalla, así que lo tuvimos que tomar de nuestro celular y como se puede mostrar en estas imágenes, sí se logró notar un 4, ya que esta imagen es virtual. Eh, bueno, y eso es todo. En esta parte vamos a explicar los métodos que utilizamos para completar la tabla 2. Primero, trabajamos con dos tipos de valores, los experimentales, que son las medidas que tomamos directamente en el riel tópico, y los computados, que calculamos usando las ecuaciones del espejo cóncavo. Para obtener la distancia de imagen teórica, usamos la fórmula el DDI computado, que sería el F teórico por el dedo experimental
sobre el DDO experimental menos el F teórico. Esto nos permite saber dónde debería formarse la imagen según la teoría. Luego calculamos la magnificación teórica usando el M computado, que sería el menos del DDI computado sobre el DDO experimental. El signo negativo indica que la imagen es invertida cuando es real. Finalmente, comparamos la distancia imagen experimental con la distancia imagen calculada para obtener el error porcentual, que nos muestra qué tan cerca estuvo nuestro experimento de la teoría. Estas tres expresiones, la distancia imagen computada, la magnificación computada y el error porcentual, son la base para analizar correctamente cada uno de los cuatro casos de la tabla 2. En esta primera condición, analizamos el caso donde la distancia del objeto es mayor que el radio de curvatura del espejo, es decir, DDO mayor a R. Para esta situación, utilizamos los valores experimentales de la tabla 1, que el objeto está a 46.3 centímetros y el radio de curvatura que obtuvimos fue de 38.46 centímetros. Como 46.3 es mayor que 38.46, esta condición se cumple. En la imagen de la diapositiva se ve claramente el montaje. El objeto está lejos del espejo y la imagen se forma entre el centro y el foco. Esto es exactamente lo que predice la teoría para un espejo cóncavo cuando DDO es mayor a R. La imagen es real, invertida y de menor tamaño. Además, esta configuración coincide con la imagen, ya que obtuvimos en la tabla 1, porque es la misma posición de medición. Por eso, tanto los valores experimentales como los calculados muestran coherencia con el comportamiento teórico esperado. En esta segunda condición, analizamos el caso donde la distancia del objeto es aproximadamente igual al radio de curvatura, es decir, DDO igual a R. Para esta configuración colocamos el objeto a 40 centímetros y medimos la distancia imagen de 39 centímetros. Con estos valores calculamos la distancia focal, usando la ecuación del espejo cóncavo, en donde F es igual a DDO por DDI sobre DDO más DDI. Y nos dio aproximadamente 19.74 centímetros. A partir de eso, obtenemos que el radio teórico, como R, la cual es igual a 2F, lo que nos da un valor de 39.48 centímetros, que coincide prácticamente con el valor experimental de 40 centímetros. Esto confirma que en esta configuración realmente estamos en el caso de DO igual a R. En la imagen de la diapositiva se puede ver que la imagen se forma exactamente en el mismo punto del objeto, pero invertida y con el mismo tamaño, tal como la predice la teoría para un espejo cóncavo cuando DDO es igual al radio de curvatura. Este caso es importante porque sirve como validación directa. Cuando DDO es igual a R, la imagen debe formarse en R, con M igual a -1. Y eso justamente es lo que obtuvimos tanto experimentalmente como computadamente. En esta tercera condición, analizamos el caso en el que la distancia objeto está entre el foco y el radio de curvatura, es decir, F menor que DDO y DDO menor que R. Para este montaje usamos la distancia objeto de 33.4 centímetros y una distancia imagen medida de 46.6 centímetros. Con estos valores aplicamos nuevamente la ecuación del espejo cóncavo, la cual sería F que es igual a DDO por DDI entre DDO menos DDI. Y obtuvimos 19.455 centímetros, lo cual nos da un radio de curvatura teórico de 38.91 centímetros. Como 19.45 es menor a 33.4 y este mismo es menor a 38.91, confirmamos que esta configuración cumple con la condición teórica. En la fotografía se puede ver claramente que la imagen aparece más lejos del espejo que el propio objeto, lo cual también coincide con la teoría. Cuando el espejo se ubica entre F y R, la imagen que produce el espejo cóncavo es real, invertida y aumentada. Y eso observa aquí. El cuadro proyectado aparece más grande y se forma una distancia mayor. Este caso es particularmente importante porque muestra cómo la posición del objeto influye directamente en el tamaño y la posición de la imagen. Nuestros datos experimentales y calculados coinciden con este comportamiento, validando nuevamente el modelo teórico del espejo cóncavo. En esta última condición, analizamos qué sucede cuando el objeto se coloca más cerca del espejo que la distancia focal, es decir, cuando DDO es menor que F. En nuestro caso, la distancia objeto fue de 17.1 centímetros, y como se observa en la foto, en esta configuración ya no se forma una imagen real en la pantalla. Esto ocurre porque al estar dentro del foco, el espejo cóncavo solo puede formar una imagen virtual, derecha y aumentada, que aparece como si estuviera detrás del espejo. Por eso en la fotografía vemos que el 4 aparece flotando dentro del espejo, y no podemos proyectarla sobre la regla o la pantalla. Por definición, en este caso, la distancia de la imagen no se puede medir experimentalmente. Por eso en la tabla aparece como DDI virtual, que lo verán próximamente. Esta observación es completamente coherente con la teoría. Cuando DDO es menor a F, la ecuación del espejo da un valor negativo para DDI, lo cual significa que la imagen es virtual.
Este caso es importante porque marca la transición entre imágenes reales y virtuales en los espejos cóncavos y confirma que nuestro montaje experimental coincide exactamente con lo previsto para las ecuaciones ópticas. Bien, de manera de introducción a la tabla 2, tenemos que el propósito de esta tabla fue analizar cualitativamente las características de la imagen en los cuatro casos principales de formación de imágenes para un espejo cóncavo, y de esta manera comparar nuestras mediciones experimentales con los valores teóricos. En el primer caso tenemos cuando el objeto está más allá del centro de curvatura. Colocamos el objeto a 46,3 centímetros y encontramos una imagen nítida y real a 32,9 centímetros, con un aumento estimado de 0,67, lo que indica una imagen reducida. Al comparar con los valores teóricos, tenemos que la distancia inicial teórica sería de 35,209 centímetros y el M teórico sería aproximadamente de menos 0,76. En este caso vemos que tanto el valor experimental como el teórico confirman que la imagen es real, invertida y reducida con una pequeña diferencia atribuida al criterio de enfoque. Para el segundo caso tenemos cuando el objeto está ubicado en el centro de curvatura. Ubicamos el objeto exactamente en el centro, es decir, a 40 centímetros, que es el doble de la distancia focal teórica de 20 centímetros, y medimos la imagen a 39 centímetros, muy cerca del valor teórico que sería de 40 centímetros. En este caso, la magnificación experimental fue de 0,975 positivo, muy cercano al valor teórico de menos 1. Esto confirma que la imagen es invertida y del mismo tamaño, con un error porcentual de solo 2,5%, el más bajo de la tabla. Luego, para el caso número 3, tenemos cuando el objeto está entre el foco y el centro de la curvatura. Colocamos el objeto a 33,4 centímetros, la imagen se forma a 46,6 centímetros aproximadamente, con un aumento de menos 1,395, lo que indica una imagen ampliada e invertida. En este caso, los valores teóricos serían del DI aproximado a 49,85 centímetros, la magnificación de menos 1,49. En este caso coinciden perfectamente en las características, que la imagen es real, invertida y ampliada. La pequeña discrepancia en el DI se debe a la dificultad para afinar el enfoque. Por último, tenemos el caso cuando el objeto está dentro de la distancia focal. Colocamos el objeto a 17,1 centímetros dentro de la distancia focal. Fue difícil proyectar la imagen en la pantalla, ya que teóricamente es virtual. En este caso, el valor teórico del DI es menos 117,93 centímetros. Es negativo, lo que confirma que es virtual. Y el aumento teórico es más 6,90, lo que indica una imagen derecha y muy ampliada, como la que vemos en un espejo de aumento. Este caso valida claramente el modelo teórico, el cual la imagen es virtual, derecha y ampliada, y no se puede proyectar en la pantalla. Entonces, a manera de conclusión respecto a esta tabla 2, demuestra que nuestro experimento validó exitosamente la teoría de formación de imágenes en espejos cóncavos, en los cuatro casos. Ahora, cabe señalar que las características cualitativas, ya sea real o virtual, invertida o derecha, o reducida o ampliada, coincidieron con las predicciones. Además, los valores del DI y de la magnificación teóricos experimentales fueron consistentes. Y además, los errores porcentuales son razonables y se explican por la dificultad para enfocar con precisión. Entonces, como una reflexión final, tenemos que este análisis nos permite confirmar que el modelo matemático y el trazado de rayos describen con precisión el comportamiento de los espejos cóncavos, incluso cuando las imágenes son virtuales y no se pueden proyectar. A continuación, presentamos el análisis de resultados para la determinación de la distancia focal. Vamos a justificar el modelo lineal, la magnificación versus la distancia imagen. Para calcular con precisión la distancia focal, transformamos la ecuación del espejo, que sería 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen, va a ser igual a 1 sobre el foco. En un modelo lineal, m igual a menos 1 sobre f, que sería el foco, por la distancia inicial, perdón, sobre la distancia imagen, más 1. Esto nos permitió graficar la magnificación m en función de la distancia imagen, donde la pendiente sería menos 1 sobre f. Nosotros, en nuestra experiencia de laboratorio, em,
pusimos la magnificación, todas nuestras magnificaciones de la tabla 1 con signo positivo. Bueno, y por eso hemos identificado que eso es incorrecto. Bueno, debido a que todas las imágenes de la tabla 1 son reales e invertidas, la magnificación teórica debe ser negativa por convención. Es por eso que lo hemos corregido nuestros datos aplicando el signo negativo, lo que nos permitió obtener una pendiente negativa, que va consistente con la teoría. El ajuste nos arrojó un coeficiente de determinación R al cuadrado de 0.8180. Este es un valor fuerte, indicando que el 81.80% de la variación de los datos está explicada por nuestro modelo lineal. Y bueno, luego continuamos. Bueno, esta experiencia ha confirmado que el comportamiento del espejo cóncavo, cuando la imagen es real e invertida, cuando el objeto está fuera del foco, y virtual derecha y ampliada cuando está dentro. El comportamiento contrasta con el espejo convexo, el cual, como hemos verificado, siempre forma imágenes virtuales. Luego, nuestra fuente de error. Nuestra principal fuente de error fue la subjetividad al determinar el mejor enfoque, lo que introdujo incertidumbre en la medición de DI y HI. Bueno, esto refleja que nuestro R al cuadrado de 0.8180 se ve reflejado, ya que cuando es más preciso debería acercarse al 1.00, digamos. Para mejorar la precisión se sugiere que se usen dispositivos de medición digital que eliminen la dependencia del criterio visual humano, ya que en nuestro caso hemos utilizado una regla común y corriente. Una breve reflexión acerca del fenómeno virtual que se observa. La comparación de la tabla 2 con el trazado de los rayos validó las características de la imagen. Observamos que para distancia objeto que sea menor al foco, la imagen es virtual, derecha y ampliada. Por eso fue imposible proyectarla en la pantalla. Respecto al diagrama de rayos, para este caso, el número 4 que se observa cerca de la imagen virtual identifica al rayo central. Este rayo incide en el vértice del espejo, que se refleja simétricamente. En la formación de la imagen virtual, este punto se localiza por la intersección de las proyecciones o extensiones de los rayos reflejados detrás del espejo, siendo la extensión del rayo central 4 uno de los elementos clave que define la ubicación final de la imagen. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado nuestra reflexión, conclusiones y nuestros datos tomados en nuestra experiencia de laboratorio 2.